fuera, porque si dijésemos que el feminismo tiene su génesis solamente en Europa y lo dejásemos aquí, no daríamos cuenta de lo que ha pasado en América Latina. En América Latina, al igual que en España, el feminismo tuvo un nacimiento ligeramente posterior. En América Latina aparece el feminismo, aparecen movimientos y reflexiones teóricas feministas un poco al hilo de todos los movimientos de independencia, pero antes incluso de esos movimientos de independencia, en un país, por ejemplo, como Venezuela, ya se había pedido y la Constitución consagraba el derecho de ciudadanía para las mujeres, y Francisco Miranda ya, fíjense ustedes, en el 1800 y pico, en el 1800 en París ya pedía el voto para las mujeres. De modo que creo que es importante señalar que el problema del nacimiento del feminismo no tiene tanto que ver con el contexto europeo como con contextos ilustrados en los que hay una exaltación del conocimiento, de la razón y de la cultura. Ya saben ustedes que el feminismo se lleva muy mal con las dictaduras, al igual que la izquierda. Todos los movimientos que tienen proyectos que son emancipatorios se llevan en general muy mal con los autoritarismos, muy mal con las dictaduras, y sin embargo se llevan muy bien con el pensamiento, sobre todo con el pensamiento crítico. Y el feminismo, entre otras cosas, es eso, pensamiento crítico. Ahora bien, decir que el feminismo es un fenómeno básicamente ilustrado significa que vamos a dar un paso más y que nos vamos a situar en la realidad, en una realidad que por otra parte sectores del feminismo han criticado, que es en la realidad de la modernidad. La modernidad nacerá a finales del siglo XVII, precisamente en este contexto europeo, y la modernidad se va a convertir en el marco en el que se van a desarrollar propuestas vinculadas a la libertad y a la igualdad. Ahora bien, aquí también quiero hacer otro inciso, porque si yo dijese eso, no estaría contando toda la verdad. Y al no estar contando toda la verdad, no podríamos dar cuenta del significado político y del significado ideológico que tiene el feminismo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que en el siglo XVIII, en estos países europeos de los que estábamos hablando, Francia, Inglaterra, Alemania, muy poco después en diversos países de América Latina, en Chile, Brasil, en Uruguay, en Argentina, en México, esta modernidad que nace en esos países es una modernidad, a ver cómo podría decir para que se entendiese, así, más claro. No podríamos decir que hay una sola modernidad, tendríamos que decir que hay dos modernidades. Hay una modernidad que es la modernidad liberal, es la modernidad de Locke, es la modernidad de Hume, es la modernidad que se va a articular teórica y políticamente en torno al principio de la libertad, en torno al principio de la responsabilidad individual. Esa modernidad es la que ha cristalizado históricamente. Detrás de esta modernidad está la teoría política liberal, y con esa modernidad el feminismo ha tenido una relación escasa. Pero frente a esta modernidad que ha sido la que ha cristalizado históricamente, va a surgir otra modernidad, una modernidad crítica que va a hacer de la crítica a la desigualdad económica, es decir, que va a hacer del principio de igualdad como crítica a la desigualdad económica el corazón de esta modernidad. Va a ser precisamente ahí donde se va a desarrollar el buen feminismo. Si ustedes me permiten que yo hable de buen y de mal feminismo, para mí todos los feminismos son buenos, si son feminismos, claro está, pero esto es como con la izquierda. Unas veces preferimos una izquierda y otras veces preferimos otra. Bueno, pues esta modernidad es la modernidad que se va a articular en torno a Rousseau. Tengo que decirles a todas y a todos ustedes que la modernidad liberal y esta otra modernidad, que es una modernidad democrático-radical, son modernidades misóginas. Sus pensamientos son pensamientos patriarcales. De modo que el feminismo ha tenido un conflicto sistemático, me atrevería a decir que casi sistemático,
con la izquierda y con la derecha. Pero sin embargo, creo que es necesario decir que la izquierda y el feminismo nacen del mismo lugar. Esto lo dice muy bien una feminista trotskista italiana que se llama Lidia Chirino, a la que yo siempre cito porque me gusta muchísimo, que dice que el feminismo y la izquierda nacimos en el mismo lugar y que si después ha habido un feminismo liberal, que lo hay, eso es innegable, es porque ese feminismo un día se puso a dar un paseo, se cayó y ahí donde se cayó germinó ese feminismo. Con esta metáfora lo que quiere decir es que el feminismo liberal no forma parte del nacimiento del feminismo y de su desarrollo posterior. O es, podría decirlo de otra manera, es quizá una disonancia, es quizá un feminismo un tanto anómico. ¿Existe? Sí existe, pero siempre, y a lo largo de 3 siglos ha existido, pero siempre ha tenido, el suyo ha sido un hilo muy débil. Bueno, pues estas dos modernidades, que a mí una me gusta y que la otra no me gusta nada, que la que no me gusta nada es la que ha desembocado en el neoliberalismo de hoy, la otra modernidad que sí me gusta es una modernidad que va a desembocar en el siglo XIX en Marx, que va a desembocar en el siglo XX en la Escuela de Frankfurt y que va a desembocar en otros pensamientos críticos. Bueno, pero sin embargo